Hola, hola, otra vez nosotras con otro episodio más de RM Nada Personal. Yo soy Ruth Yo soy Marta. y estamos de vuelta con nuestra amiga Andy. Obviamente, como pueden ver, esta es una grabación. Es que tenemos tantas cosas que hablar con Andy que decidimos grabar esto para ustedes. Y el tema que queremos tratar, Marta, es acerca de cómo integrarnos como inmigrantes, ¿no? En un país que no es el país que nos vio nacer, Totalmente. ¿no? Y, Sí. y algo que comentaba, bueno, que le preguntaba casi al final de nuestro último episodio, era precisamente eso, o sea, cómo nos integramos o cómo nos volvemos parte de esa comunidad, ¿sabes? Porque venimos a países donde es una cultura completamente diferente, el idioma, lo hemos dicho a veces, hablamos el Ujú, mismo idioma, pero nuestro dialecto es completamente diferente. exacto. Y así puede ser el mismo país, entonces imagínate cuando estamos en un país extranjero. Y pues es lo que queremos tocar el día de Queremos, hoy. queremos, queremos la perspectiva de, obviamente, una profesional. Y tenemos aquí a Andy que nos puede guiar en esta conversación. Andy, danos más o menos un tip. Bueno, pues vaya, es un tema complicado, muy extenso, principalmente como dicen, hablamos tal vez el mismo idioma, pero no tenemos tal vez el mismo dialecto. Sabemos que aquí son muchas culturas, es cómo nos podemos integrar tantas culturas en un solo lugar. Ujú. Entonces, eso más bien sería cómo me afecta a mí como persona, o sea, cómo me afecta a mí en mi día a día venir a un lugar que cambia completamente desde donde yo vengo, toda mi cultura, cómo debo integrarme, Mm. o sea, cómo debo llevar mi día a día. Claro, es muy complicado, pero un tip que nos puede ayudar es saber o conocer o compartir un poco de nuestra cultura, adquirir un poco de la cultura de las personas con las que convivimos diariamente y hacer quizás un mix de culturas aquí, compartirlo para tener una comunidad en la cual podamos convivir sanamente. Porque vaya, a lo mejor yo tengo mis creencias, pero conozco a otra persona que tiene otras creencias. Vaya más allá de la religión, de lo que sea. Ujú. Entonces, tanto el respeto por su forma de pensar, de creer, de lo que quiera, es el respeto hacia nosotros y el respeto a las demás personas. Ujú. Todo se inicia por el respeto, o Mm. sea, para poder conexionar con esas culturas y conocer un poco, integrarnos y no cerrarnos a ese canal de comunicación y de convivencia con ellos. Una de las cosas que hemos compartido con Marta, y incluso en nuestras charlas de amigas, a estas horas del té y del café, Sí, hablamos acerca de cómo trabajar esa área nosotros mismos y tener esa escucha activa de la otra persona. Porque muchas veces traemos nuestras propias ideas y convicciones, ideologías, lo que tú quieras, como tú lo quieras llamar, y darle el espacio a esa otra persona para que esa persona se sienta libre en compartir y en entablar ese respeto. ¿Cómo lo trabajamos nosotros? ¿Cómo empezamos de nosotros y en nosotros para luego quizás incentivar o de alguna manera animar a otras personas que también hagan el cambio? Vaya, sí es un poco complicado porque va a haber una diversidad de opiniones. Ujú. Vaya, estamos en un lugar que no nos pertenece, en un lugar donde, como bien dije, pues existen muchas personas de quizás de toda parte del mundo que vienen con otras creencias, Exacto. que vienen con otro modo de vivir, de pensar, de actuar. ¿Cómo debemos actuar? Vaya, es un punto muy importante. Y es principalmente el respeto. Ujú. No porque tú creas a lo mejor en X cosa, yo voy a decir, no, es que tú estás mal. O sea, sinceramente, nada más es integrarnos y cómo logramos esa integración con el respeto. El respeto. Insisto en esto, ¿por qué? Porque muchas veces a lo mejor lo que opine Marta, lo que opine esto, a lo mejor yo no voy a estar de acuerdo. Ujú. Vaya, no vamos a estar de acuerdo las tres, porque ella puede pensar algo, tú puedes pensar otra cosa, yo puedo pensar otra. Pero podemos tener ese punto intermedio en que su opinión de ella, tu opinión tuya y la opinión mía sean una. Porque Mm. lo que tú me puedes aportar,
yo lo puedo obtener y me puede servir. Lo que tú me puedes aportar, yo también lo puedo obtener y me puede servir. Y lo que yo les puedo ofrecer, a lo mejor a ustedes también les puede servir. Y creamos una sola opinión. Entonces es como esa forma de integrarnos, de escuchar lo que tú tengas que decirme, cómo me puede beneficiar a mí, cómo lo que yo te puedo ofrecer te puede beneficiar a ti. Crear ese vínculo para que todas nuestras culturas se fusionen en una sola. Exactamente. ¿Y cómo podemos animar a personas latinas, hispanas, que están ahora quizás en un país que no es el país que los vio nacer, como dije anteriormente? ¿Cómo ellos pueden animarse a integrar poco a poco, a integrarse en esa comunidad donde están? El quizás buscar otra persona latina y empezar a crear como un grupo de soporte o de apoyo. ¿Cómo animamos a nuestra gente a juntarnos y también a quizás a abogar por nuestras necesidades en la comunidad donde estamos? Primeramente, reconocer que yo tengo una necesidad y no cerrarme a que por estar en un país que no me pertenece no tengo esas oportunidades. Claramente podemos buscar centros de atención que me puedan ayudar, que me puedan orientar, pero que realmente las personas se animen y pierdan ese miedo a no quererlo hacer, a no quererlo buscar, porque realmente muchas personas vienen y tienen la creencia de que no me acerco a una oficina a lo mejor de gobierno o de algo. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que a lo mejor, no sé, esté la policía, esté alguien, etcétera. Entonces, perder el miedo a que no todo eso es malo, sino creer que realmente me puede beneficiar y lo puedo hacer. Y perder el miedo a atreverse a hacer las cosas. Porque si ya perdieron el miedo a atreverse a venir a este país, pueden hacerlo para hacer grandes cosas. Justo lo que platicamos en otra ocasión, o sea que a veces, y no creo que solamente sea en este país, sino en todos los países, pues llegamos, como lo hemos dicho, o sea, desconociendo la cultura, desconociendo el idioma, desconociendo la forma en la que trabaja. Y eso sí crea muchas inseguridades. Pero, pues sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo en lo que dice Andrea. O sea, si no nos atrevemos a abrirnos y salir y empezar a, pues sí, a conocer a los demás. A romper esa barrera. Hay que romper esa barrera. Hay que romperla completamente, hay que romperla, ese tabú, a tener miedo a atrevernos a hacer las cosas. Principalmente tienes que armarte de valor y decir, yo quiero hacerlo porque tengo la capacidad, tengo las necesidades y lo puedo hacer. Y hay personas que aquí me pueden ayudar. Una de las cosas que estaba yo también pensando en cómo quizás crear conciencia en nosotros mismos, el formar parte de algo en la comunidad, el voluntariado en hacer algo, en quizás en la comunidad donde estamos tenemos un índice de personas mayores, o sea, un índice mayor de gente que tienen edades más avanzadas que jóvenes, y cómo podemos quizás ser nosotros de ayuda a nuestra comunidad sirviendo a esas personas también, o quizás otras organizaciones que están necesitando de esa ayuda. ¿Cómo podemos nosotros cambiar esa mentalidad de necesito a yo también puedo ayudar, formar parte, yo también puedo dar mi granito de arena en esa comunidad que ahora que ahora estamos aquí, ¿no? Claro, ante todo tiene que existir ese voluntariado o ese sentimiento de servir como ser humano, porque realmente todos necesitamos de todos y todos somos una comunidad. Y si yo recibo apoyo, o sea, como yo recibo apoyo, yo también puedo aportar a esa comunidad. Primeramente, reconocernos como humanos, de decir que todos necesitamos de todos y no todos podemos ser autosuficientes, pero realmente todos en algún momento necesitamos de todo. ¿Por qué? Porque todos venimos con un desconocimiento de lo que existe aquí. Entonces, si yo ya tengo ese conocimiento, no me cuesta nada compartírselo a Marta, compartírtelo a ti, compartirlo con las personas que desconocen de lo que realmente se puede crear en esta comunidad. Ojalá que estemos
animándote ahí donde estés, a que seas parte de tu comunidad, a que formes parte de ese entorno de apoyo para otros y para otras personas, que utilices tus conocimientos, tus habilidades, las herramientas que tú tienes para hacer ese cambio positivo ahí donde estás. Sí, justo, perdón, algo que comentamos también con otras amigas conocidas. Y parte de lo que dices tú, Andy, de que prácticamente pusimos todo en una maleta y vamos, Con un sueño. con un sueño, con una esperanza, con una ilusión, con miles de razones por las que decidimos hacer estos cambios. Pero también la importancia, como decía Rudos, de encontrar ese grupo de apoyo. Aquí con algunas amigas, como dices tú, somos multiculturales esta comunidad. O sea, tenemos amigas de Colombia, de Honduras, de Paraguay, de Panamá, de Costa Rica, o sea, de todos lados. Y algo que hemos comentado, de que encontramos aquí esa familia que ya es una familia por elección. Ya no es la familia de sangre que es de donde venimos, sino la familia que estamos creando en este momento. Entonces, ¿cómo fortalecer esas familias? ¿Cómo fortalecer esas relaciones? Y cómo entender que, como dices tú precisamente, podemos tener diferentes puntos de vista, pero hay algo en común que es en lo que deberíamos apoyarnos y trabajar juntos para crecer. Tienes mucha razón, o sea, ya formamos una familia por elección aquí, porque principalmente hay que vernos de esa forma, que somos una familia. ¿Y cómo funciona una familia? Si lo vemos como un núcleo familiar, tenemos que encontrar el motivo del por qué todos estamos aquí, esa razón. Y creo que claramente todo lo tenemos en cuenta, el por qué estamos aquí y por qué no aportar un poco de lo que me brinda este país y hacerlo funcionar, un poco de lo que me brinda esta comunidad y aportar un poco de lo que yo doy y de lo que yo recibo para devolvérselo a la comunidad. ¿Cómo cambiamos esta mentalidad? ¿Cómo podemos nosotros trabajar en nosotros? Y con esto no quiero decir que las personas que quizás nos están escuchando no lo están haciendo. O sea, obviamente cada uno aporta lo que puede en la comunidad donde está, pero ¿cómo hacer más? ¿Cómo tener esa misión de unirnos todos por el bien de Bien común. Sí. Principalmente hay que buscar esos centros de atención o esos centros de apoyo. ¿Para qué? Para informarnos de lo que realmente es un centro de apoyo y saber cómo puedo yo aportar como persona, cómo puedo ser parte de ese centro para poder ser parte de la comunidad. Porque claro, es como lo dicen, a lo mejor no porque no pertenecen al centro de apoyo no quiere decir que no lo están haciendo, pero a lo mejor puedo aportar un poco más. Nada me cuesta con ir a informarme y decir, puedo aportar esto, yo también puedo ser voluntario, yo también lo quiero hacer. Y realmente creo que aquí hay un centro de apoyo que lo hace. ¿Y por qué no acudir y informarte y pertenecer a ese centro de apoyo? Creo que la falta de información a veces nos hace temer o nos hace dudar de lo que queremos hacer. A lo mejor tenemos grandes planes, queremos hacer grandes cosas, pero a lo mejor por la falta de información no nos animamos a hacerlo. Exactamente. Pues este es un tema súper grande, súper amplio y como siempre estas son nuestras opiniones. Esperamos que ustedes nos estén apoyando, bueno, de hecho ya nos están abriendo las puertas de sus casas y de sus vidas, escuchándonos cada semana. Y si pueden ustedes hacernos un favor grande, les agradeceríamos mucho. Y una de las maneras en que nos pueden ayudar es, por ejemplo, contándonos qué temas les gustaría que toquemos o que hablemos. También síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok, RM Nada Personal. También en YouTube, suscríbanse, denle click a la campanita, síganos, compartan con otras personas y ojalá que el contenido que estemos creando esté siendo de crecimiento para ustedes y que sea de beneficio
para Yes. cada uno de ustedes. Sí, esa es bueno, creo que lo hemos comentado ya en algún episodio de que esa fue la finalidad o el objetivo con el que creamos este podcast de poder llegar a nuestra comunidad en todas partes del mundo. Y siempre, o sea, donde hay un hispano, o sea, que no se sienta solo, que somos muchas las personas que estamos en este valle, en este camino de recorrer el mundo y de tanto aprender como poder mostrar un poco de lo que es nuestra cultura, de lo que es nuestra historia. Y sí, o sea, buscar la manera en que cómo podemos aportar. Yo he comentado ya varias veces, o sea, que la organización donde tú trabajas, yo inicié como voluntaria hace 2 años. Y para mí, o sea, ha sido como que ese cambio de paradigma, precisamente, como dice Andrea, o sea, porque yo no sabía que yo podía hacer voluntariado, yo no sabía que podía aportar un poquito de mí. Y como dice Andy, o sea, así sea 1 hora de mi tiempo o no sé, lo que sea, o sea, es importante. Y eso también como personas, lo habíamos dicho creo que en uno de los episodios anteriores, que es parte de algo que nos ayuda a crecer como personas, como seres humanos. Entonces también eso es súper, súper importante. Marta, ¿tienes alguna otra pregunta? Amiga. Andy. Pues de hecho, yo estoy súper agradecida que estés hoy aquí con nosotras y por darnos tu tiempo de hacer otra segunda grabación con nosotras. Creo que estamos exprimiéndote y tus conocimientos y todo para que podamos nosotros compartir esto con nuestra audiencia. Y no sé, cuéntanos, ya que tenemos un poquito de tiempo, cuéntanos acerca de dónde naciste, más de ti para que para que te conozcamos más. Así en Guanajuato, Pénjamo, Guanajuato. Soy presidente de Pénjamo, Guanajuato. Literal, ahí viví toda mi vida hasta que tomé la decisión de venirme a este país. Literal, pues tuve varios trabajos en México, de los cuales pues puedo platicarles un poco, pero son muy extensos. Lo que sí les puedo decir es de que realmente si necesitan algo en lo que yo les pueda ayudar, estoy para aportar un poco de mí. Tal vez a lo mejor no sea 100%, ¿cómo se puede decir? 100% activa en la rama que yo estudié, pero realmente traigo un poco de conocimiento de todo lo que adquirí y créanme que estoy dispuesta a compartirlo con todos ustedes, con quienes nos estén escuchando. Si realmente lo necesitan, créanme que no están solos y estoy para ayudar. Gracias Andy por tus conocimientos, por compartir ese conocimiento con nosotras. Marta, ¿tienes algo que comentar? Pues a mí me encantaría que vuelvas. Que vuelvas, sí, por supuesto. Que nos acompañes. Y sí, como dijo Ruth, o sea, pongan en sus comentarios si hay algún tema que les gustaría tratar con Andy, para poder hacer un poquito más amplia la charla y con temas a lo mejor específicos y que podamos preguntarle a un especialista. Eso sería maravilloso. Gracias nuevamente por estar sintonizando a RM Nada Personal. Este episodio lo van a ver el miércoles, así que envíennos sus comentarios, y si tienen, eso me olvidé. Si quieren escribirnos, tenemos un correo electrónico que es rmnadapersonal@gmail.com. Pueden escribirnos también ahí, que con gusto los vamos a recibir. Si quieren que les enviemos saluditos también, obviamente lo podemos hacer. Y nada, gracias por estar escuchándonos, por sintonizarnos. Por favor, apóyennos, continúen compartiendo el enlace y este podcast para que más personas puedan beneficiarse del contenido que estamos ofreciéndoles. Bueno, pues no sé si quieran terminar y pues nos vemos la próxima semana y gracias Andy nuevamente por estar con nosotros. Un gusto. Gracias Marta. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.